La casa de la familia Thorpe, en la calle Maple de Hartford, olía a bollería recién horneada y a un ligero perfume. Violet se afanaba en la cocina, mirando de vez en cuando el reloj. Sus padres llegaban a las 6 de la tarde y Noah, su marido, aún no había salido de la ducha. Sus 40 años le habían envejecido dramáticamente, con las sienes plateadas y las ojeras de los interminables vuelos nocturnos por todo el país. Revolvió la salsa y suspiró. El último año había sido difícil para su matrimonio. Noah había ido aceptando cada vez más turnos extra, alegando que necesitaban el dinero, pero de algún modo su situación económica no hacía más que empeorar. Desde la ventana de la cocina, Violet podía ver la vieja casa de 2 plantas que habían comprado hacía 5 años. Todo parecía ir bien entonces. Un trabajo fijo en la clínica dental para ella, vuelos estables para Noah. Planeaban tener un hijo, pero lo aplazaban año tras año. Primero había que pagar el préstamo de la casa, luego empezaron los problemas de salud de su madre. Vi, ¿has visto mi corbata gris? La voz de Noah venía del dormitorio. En el armario, estante de arriba, a la derecha, respondió ella, añadiendo especias a la salsa. Date prisa, llegarán en cualquier momento. Oyó a su marido murmurar algo ininteligible. Últimamente no hablaban mucho. Él siempre estaba de viaje, cansado después de un vuelo o con prisa por llegar a algún sitio. Violeta intentaba no pensar en el hecho de que su relación se estaba desmoronando poco a poco, pero cada día le resultaba más difícil ignorarlo. El timbre con forma de campana, un regalo de inauguración de su madre, sonó desde el salón. «¡Noah, ya están aquí!», gritó Violet, limpiándose rápidamente las manos en el delantal y quitándoselo. «Reúnete con ellos, por favor. Ahora termino la salsa». Oyó los pesados pasos de su marido en las escaleras, seguidos del sonido de la puerta de entrada abriéndose y vítores de bienvenida. La voz de su padre, como siempre, sonaba reservada y un poco severa. Clyde Norris, antiguo inspector de control técnico en una fábrica de productos electrónicos, siempre había sido un hombre de principios y exigente, especialmente con su hija. Pero esta noche era un día especial. 35 años de matrimonio con Esther, y Violet esperaba que la velada fuera bien. Se arregló el pelo y entró en el salón con una sonrisa. «Mamá, papá, qué alegría veros». Esther, una mujer menuda de sonrisa suave y finas arrugas alrededor de los ojos, abrazó a su hija. «Violet, cariño, pareces cansada. ¿Va todo bien?» «Solo ha sido una semana ajetreada en el trabajo». Violeta se desentendió y desvió la mirada hacia su padre. «Papá, ¿cómo estás?» Clyde asintió brevemente, estrechando la mano de Noah. «Nada mal. Mi hija está hecha un desastre, y su marido parece que no ha dormido en una semana. ¿Seguro que estás bien?» Típico de Clyde Norris, directo al grano, sin sentimentalismos. Violet sonrió tensa. «Estoy bien, papá. Pasa. He preparado tu filete favorito. ¿Ha tenido mamá noticias del tratamiento?» Esther arrugó ligeramente la nariz. «Hoy no, cariño. Estamos de vacaciones». Violeta asintió comprensiva, pero se le cerraron las tripas. La enfermedad articular progresiva de su madre requería un tratamiento caro y llevaba 2 años ahorrando cada dólar extra para ayudar a pagar una nueva terapia experimental. Noah no sabía nada de esos ahorros. Ya tenían discusiones constantes sobre dinero y ella no quería otro motivo para pelearse. Durante la cena, la conversación fluyó suavemente de un tema a otro. Esther habló del nuevo club de jardinería, Clyde compartió observaciones sobre los vecinos y la política local. Violet habló de su trabajo en la clínica. Solo Noah estaba inusualmente callado. «Parece que hoy estás deprimido», dijo Clyde, mirando fijamente a su yerno. «¿Problemas en el trabajo?» Noah sonrió torpemente, evitando una mirada directa. «No, solo estoy cansado. Anoche volví de viaje». «¿A dónde esta vez?», preguntó Clyde. «A Detroit, luego a Cleveland»,
respondió Noah brevemente, claramente sin ganas de continuar la conversación. Violet vio que su padre entrecerraba ligeramente los ojos, pero decidió cambiar de tema. «Mamá, ¿qué tal tu fiesta de aniversario? 35 años, es impresionante». Mientras Esther hablaba de la modesta celebración en su restaurante favorito, Violeta observaba furtivamente a su marido. Había algo extraño en su comportamiento. Apenas tocaba la comida, miraba constantemente el móvil por debajo de la mesa y estaba claramente nervioso. «¿Qué planes tenéis para vuestro aniversario este año?», preguntó Esther sonriendo a su hija. 7 años de matrimonio también es una gran fecha. Violet y Noah se miraron. No había calidez en sus miradas, solo cansancio y algo parecido a la decepción. «No es para tanto», dijo Violet. «Quizá podríamos salir a cenar. Si no estoy en un vuelo», añadió Noah, y Violeta captó una nota de irritación en su voz. Después del postre, Esther pidió ver las cortinas nuevas del salón, y Violet y su madre se marcharon dejando a los hombres solos. Clyde aprovechó el momento. «¿Qué pasa, Noah?», preguntó sin rodeos. «Violet y tú sois diferentes, diferentes». Noah golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «No es nada, Clyde, solo dificultades familiares normales. Son tiempos difíciles, ya sabes». «Lo sé», asintió Clyde. «Pero no es solo la economía, ¿verdad?». Noah levantó la vista con algo parecido al desafío en los ojos. «¿De qué otra cosa se trata?». «No lo sé», se encogió de hombros Clyde. «Dímelo tú». Su tensa conversación se vio interrumpida por el grito de Esther desde el salón. Había descubierto un viejo álbum de fotos y ahora insistía en que todos vieran las fotos de la infancia de Violet. La siguiente hora transcurrió entre recuerdos y risas, pero Violeta podía sentir que la tensión entre su padre y su marido no iba a ninguna parte. Cuando sus padres empezaban a irse a casa, Esther se tambaleó de repente hacia atrás, agarrándose al respaldo de su silla. «¡Mamá!». Violeta corrió hacia ella. «¿Qué te pasa?». «Nada, cariño, solo un pequeño mareo». Esther sonrió débilmente. «Debo de estar agobiada». «Mañana te llevaré al médico», dijo Clyde con firmeza, sosteniendo a su mujer bajo el brazo. No hubo discusión. Violet acompañó a sus padres hasta la puerta, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. El estado de su madre empeoraba y aún no había dinero suficiente para el tratamiento. «Papá, llámame mañana después de la cita con el médico, ¿vale?», preguntó. Clyde asintió. «Te llamaré. Y presta atención, Violet». Quiso preguntarle a qué se refería, pero Clyde ya estaba guiando a Esther hacia el coche. Violet los observó marcharse, sintiéndose vagamente inquieta. Hubo un silencio opresivo en la casa cuando sus padres se fueron. Noah subió directamente y Violet se quedó recogiendo la mesa. Sus pensamientos giraban en torno a su madre, el dinero para el tratamiento y la relación entre ella y Noah que parecía estar a punto de estallar. Cuando terminó de fregar los platos, subió al dormitorio. Noah estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en el vacío. «¿Te encuentras bien?», preguntó Violet, aunque la respuesta era obvia. «Sí, solo cansado», respondió él sin mirarla. «Voy a darme una ducha». Violeta suspiró al verle desaparecer en el cuarto de baño. Cuando la puerta se cerró, se acercó a la cómoda y comprobó el cajón inferior. La hucha estaba allí, bajo una pila de jerseys viejos. Ya en la cama, Violeta permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido a su lado y pensando en cómo habían cambiado las cosas entre ellos. No sabía que dentro de unas horas, cuando la casa estuviera a oscuras y en silencio, Noah se levantaría tranquilamente de la cama y se dirigiría al tocador con intenciones muy distintas a las que había tenido durante el día. Bien entrada la noche, Clyde Norris regresó a casa de su hija. Se había dejado las gafas en la mesita de café y había decidido recuperarlas antes de su cita médica con Esther por la mañana.
Tenía una llave de repuesto de la puerta principal que rara vez utilizaba, por respeto a la intimidad de su hija y su yerno. Pero hoy algo le decía que sería mejor pasar sin avisar. Mientras subía tranquilamente las escaleras, oyó un susurro procedente del dormitorio de su hija. La puerta estaba entreabierta y, a la tenue luz de la noche, Clyde vio a Noah de pie junto a la cómoda. En sus manos, su yerno sostenía una caja de madera tallada que Clyde recordaba bien. Había sido un regalo de la madre de Esther a su nieta por su 18º cumpleaños. Clyde observó en silencio cómo Noah abría la caja y sacaba un fajo de billetes. Su rostro en la penumbra expresaba codicia y una especie de determinación febril. Contó rápidamente el dinero y se lo metió en el bolsillo de la camisa. Clyde empujó la puerta y entró en la habitación. «¿Qué haces, Noah?», preguntó en voz baja pero con firmeza. Noah se dio la vuelta bruscamente y la caja se le cayó de las manos, golpeando la alfombra. Una expresión de horror se congeló en su rostro. Le habían pillado con las manos en la masa. «Clyde, huía», empezó a decir, alejándose de la pared. Clyde miró hacia la cama donde dormía Violet. No se había despertado, solo se había girado sobre su otro lado. «Salgamos», dijo Clyde, señalando la puerta. «No la despertemos». Noah, pálido como una sábana, se dio cuenta de que le habían pillado. Salieron al pasillo y Clyde cerró bien la puerta del dormitorio. A la tenue luz de la lámpara de noche que Violet había dejado en el pasillo, el rostro de Noah parecía pálido y demacrado. Aferraba un fajo de billetes en la mano, como si no tuviera intención de desprenderse del dinero ni siquiera ahora. «¿Por qué no me explicas qué está pasando?», preguntó Clyde en voz baja, pero con una clara amenaza en la voz. Noah tragó saliva nervioso, mirando a su alrededor como si buscara la manera de escapar. «Clyde, no es lo que piensas», empezó a decir en un susurro. «¿Qué se supone que debo pensar?», lo interrumpió Clyde. «Te veo robándole dinero a mi hija en mitad de la noche. ¿Cuánto hay?». Noah bajó la mirada hacia los billetes que tenía apretados en el puño. $5,200, admitió de mala gana. «¿Para qué los necesitas?», preguntó Clyde, cruzando los brazos sobre el pecho. Noah hizo una pausa, buscando las palabras. «Tengo problemas, Clyde. Problemas económicos. Iba a devolverte ese dinero, te lo juro». «Claro que sí», replicó Clyde secamente. «Eso es lo que dicen todos los ladrones cuando los pillan. Seamos sinceros, amigo. ¿Cuál es el problema?». Bajaron a la planta baja para no despertar a Violet. En la cocina, Noah se hundió pesadamente en una silla, aferrando aún el dinero. «Tengo una deuda con un hombre», dijo al fin. «Mucho dinero. Si no se lo devuelvo antes de que acabe la semana, tendré graves problemas». «¿Deudas de juego?», Clyde entornó los ojos. «No», dijo Noah con indignación, pero luego bajó los hombros. «No exactamente. He invertido en un plan para hacer algo de dinero rápido. Se suponía que iba a conseguir el triple en un mes, pero se vino abajo». Clyde resopló despectivamente. «Así que, en lugar de decirle la verdad a tu mujer, ¿has decidido robarle el dinero que había estado ahorrando para el tratamiento de su madre?». Noah le dirigió una mirada afectada. «No comprende mi situación. Este hombre no es el tipo de hombre con el que se puede negociar. Si no le devuelvo el dinero, él...». «No me interesan tus excusas», le cortó Clyde. «Me interesa lo que vas a hacer ahora». «Devolveré ese dinero», dijo Noah rápidamente, «en cuanto cobre mi próxima nómina, dentro de 15 días». «Imposible», Clyde negó con la cabeza. «Esther necesita tratamiento ya. Violet iba a dar ese dinero a los médicos el otro día». Noah miraba al suelo en silencio, apretando y aflojando los puños. «No tengo elección, Clyde», dijo por fin. «Si no pago mi deuda, Violet, tú y Esther podríais salir heridos. Esta gente no bromea».
Clyde se lo quedó mirando largo rato, tratando de ver si su yerno mentía o estaba metido en un lío. En sus años de inspector, había aprendido a detectar las mentiras, y ahora su instinto le decía que Noah no le estaba diciendo la verdad. «Esto es lo que haremos», dijo por fin. «Te doy 3 días. En ese tiempo, o devuelves el dinero o le digo a Violet que eres un ladrón. Tú decides». ¿3 días? Noah puso cara de asombro. «Pero eso es imposible. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero en 3 días?» «No es mi problema», se encogió de hombros Clyde. «Podrías vender algo, pedir prestado a unos amigos, pedir un préstamo al banco, o puedes confesarle tus problemas a tu mujer y pedirle ayuda. Aunque no creo que ella quiera ayudarte después de traicionarte así». Noah parecía acorralado. «Mira, Clyde», empezó en tono suplicante. «Hagamos un trato. Solo aceptaré la mitad del dinero. Es suficiente para ganar algo de tiempo. Violet puede destinar la otra mitad al tratamiento de Esther». Clyde ni siquiera se dignó a contestarle, simplemente le tendió la mano. «El dinero, ya». Noah se quedó mirando la mano extendida durante unos segundos, como si estuviera considerando si salir corriendo con el dinero. Pero entonces, dándose cuenta aparentemente de la inutilidad de esa idea, entregó el fajo de billetes de mala gana. «No sabéis lo que estáis haciendo», susurró. «Esta gente no se detendrá». «Solo entiendo una cosa», replicó Clyde contando el dinero. «Traicionasteis a mi hija y estuvisteis dispuestos a negarle a mi mujer el tratamiento que necesitaba. Y ahora intentas asustarme con unos acreedores míticos. 3 días, Noah. Ni un día más». Metió el dinero en el bolsillo interior de su chaqueta y se dirigió a la salida. En la puerta, se dio la vuelta. «Una cosa más. Si vuelves a intentar robarle algo a Violet, no acudiré a ella, iré directamente a la policía. ¿Está claro?» Noah asintió sombríamente, dirigiendo a su suegro una mirada de odio. Clyde salió a la fresca noche, sintiendo cómo la ira bullía en su interior. Siempre había sospechado que Noah no era el hombre que su hija merecía, pero no creía que su yerno se rebajara a robar. Mientras subía al coche, se quedó pensativo. Algo en la historia de Noah no encajaba. A lo largo de los años de trabajo en la industria manufacturera, Clyde había aprendido a detectar las incoherencias que a menudo apuntaban a detalles defectuosos. Y ahora su instinto profesional le decía que su yerno mentía. Pero, ¿por qué? ¿En qué iba a gastar realmente el dinero robado? Clyde decidió que no se apresuraría a desenmascararlo. Primero tenía que averiguar qué estaba pasando realmente. No se fiaba de Noah y quería tener todos los datos en la mano antes de hablar con su hija. De camino a casa, recordó lo difícil que había sido su relación con Violet en los últimos años. Siempre había estado más unida a su madre, pero desconfiaba de él, como si temiera sus críticas, y con razón. Clyde admitía que era un padre estricto, quizá demasiado. Recordó cómo 10 años atrás, cuando Violet acababa de graduarse en la universidad, habían tenido una gran pelea por la elección de su profesión. Clyde había querido que su hija siguiera sus pasos y se convirtiera en ingeniera, o al menos en contable, algo estable y fiable. Pero Violet había elegido trabajar de recepcionista en una clínica, alegando que le gustaba relacionarse con la gente. Clyde pensó que era desperdiciar su potencial y no ocultó su decepción. Y luego estaba Noah, un simple camionero sin estudios superiores y de dudosas perspectivas. Clyde se había opuesto a su relación desde el principio, pero Violet se había casado con él por despecho. Después, casi dejaron de hablarse. Solo la enfermedad de Esther volvió a unirlos. Mientras conducía hacia la casa, Clyde pensó que tal vez ahora era su oportunidad de volver a conectar con su hija, de protegerla del hombre que la había traicionado, pero para ello necesitaría pruebas, no solo sus palabras. A la mañana siguiente, dejando a Esther en casa de su hermana, Clyde aparcó cerca de la casa de Violet. Decidió seguir a Noah para ver qué tramaba. La espera no fue larga. A eso de las 9 de la mañana,
Noah salió de casa y subió a su camioneta. Clyde, manteniendo la distancia, le siguió. Noah condujo hasta la empresa de transportes donde trabajaba y entró. Clyde aparcó para poder ver la entrada y se preparó para una larga espera. Media hora después, sin embargo, Noah salió, pero no solo. Le acompañaba una mujer joven, una rubia delgada vestida con traje de negocios. Hablaron animadamente de algo y luego subieron al coche de Noah y se marcharon. Clyde volvió a seguirlos. Llegaron a una cafetería del centro de la ciudad y cogieron una mesa junto a la ventana. Clyde se quedó en el coche, observando. Incluso desde la distancia, era evidente que entre Noah y la rubia había algo más que una relación de negocios. Se sentaban cerca, sus manos se tocaban a menudo, y Noah miraba a la mujer con una adoración que Clyde no había visto en su mirada a Violet en mucho tiempo. Después del café, se dirigieron al centro comercial, donde Noah le compró a la mujer algunas joyas. Clyde estaba cada vez más sombrío. Ahora muchas cosas tenían sentido: las frecuentes ausencias de su yerno, su constante falta de dinero y el deterioro de su relación con Violet. Noah tenía una amante y no necesitaba el dinero para pagar sus deudas. Hacia las 2 de la tarde, Noah llevó a la mujer de vuelta a la empresa de transportes. Antes de bajarse del coche, ella le besó apasionadamente, disipando por fin todas las dudas de Clyde. Decidió averiguar quién era la mujer. Tras esperar a que Noah se marchara, Clyde entró en el edificio de la empresa de transportes, identificándose como cliente. Sentada en el mostrador de recepción había una mujer mayor con rostro cansado. «Buenas tardes», le sonrió Clyde. «Busco a un empleado de su empresa, rubia, joven, con un traje azul. Por desgracia, no recuerdo su nombre». «Debe de referirse a Audrey Page», respondió la mujer. «Es nuestra centralita, pero ahora no está aquí». «Sí, Audrey», asintió Clyde. «¿Cuándo volverá?» «Debería llegar en cualquier momento», contestó la mujer, mirándolo con suspicacia. «¿A qué se dedica?» «Quería confirmar los detalles del envío», dijo Clyde rápidamente. «Pero creo que será mejor que la llame más tarde. Gracias por su ayuda». Al salir del edificio, vio a Audrey Page entrar por la puerta principal. Ahora tenía el nombre de la amante de su yerno. Quedaba por ver qué más ocultaba Noah. Clyde pasó los 2 días siguientes recopilando información. Siguió a Noah, habló con sus colegas, se hizo pasar por un cliente potencial y poco a poco fue encajando las piezas del rompecabezas. Resultó que Audrey Page era algo más que una simple despachadora. Confeccionaba los horarios de los vuelos y tenía cierta influencia sobre las rutas que obtenían los conductores. Noah, debido a su relación, siempre obtenía los vuelos más favorables, mientras que otros conductores se quejaban de injusticia. Además, Clyde se enteró de que Noah y Audrey estaban planeando unas vacaciones juntos en la costa, unas vacaciones muy caras que no podían permitirse con sus sueldos habituales. Al tercer día, cuando expiró el ultimátum, Clyde aparcó delante de la casa de su hija, esperando a que Noah volviera del trabajo. Su yerno apareció hacia las 6 de la tarde, y Clyde lo interceptó en la puerta principal. «¿Tienes dinero?», preguntó sin preámbulos. Noah parecía cansado e irritado. «No», le cortó. «Lo intenté, pero es imposible reunir tanto en 3 días». «Es una pena», asintió Clyde. «Entonces le contaré a Violet lo de tu robo y también lo de tu amiga Audrey». Noah se puso pálido. «¿Me estabas siguiendo?» «Por supuesto», contestó Clyde con calma. «¿Esperabas que me creyera tu historia sobre tus deudas? Te vi besándola, comprándole regalos. Con el dinero de mi hija, por cierto». Noah miró a su alrededor como buscando apoyo, pero la calle estaba vacía. «Mira, Clyde», empezó en tono suplicante, «hagamos un trato, te lo explicaré todo». «Explícamelo». Clyde cruzó los brazos sobre el pecho. «Audrey y yo...» «Esto va en serio», dijo Noah. «Voy a dejar a Violet. Planeamos irnos juntos después de las vacaciones, empezar una nueva vida».
¿Por eso has decidido robarte a tu mujer por última vez?, preguntó Clyde despectivamente. Le habría devuelto el dinero, insistió Noah. Solo tenía que reservar ya el hotel y los billetes, o perderíamos el descuento, y luego lo devolvería todo cuando cobrara la prima trimestral. Clyde lo miró con indisimulado asco. Eres repugnante, ¿lo sabías? Violet se merece algo mejor. Mira. Noah bajó la voz y volvió a mirar hacia la casa. Hagamos un trato. Te pagaré a plazos. Haré el primer pago la semana que viene. Pero no le digas nada a Violet todavía. Quiero explicárselo yo mismo, pero no ahora. ¿Cuándo?, preguntó Clyde. ¿Cuándo estaréis tú y Audrey holgazaneando en la playa con el dinero de mi hija? Noah no tenía respuesta, así que Clyde continuó. Te diré una cosa. Tienes dos opciones. Una, vas a Violet ahora mismo y se lo cuentas todo sinceramente, lo del robo, lo de Audrey, lo de tus planes, y le devuelves el dinero. Dos, se lo cuento todo yo mismo y le enseño las fotos que he hecho en los últimos días. Elige una. ¿Tienes fotos? Noah soltó un grito ahogado. Por supuesto, mintió Clyde esperando que el farol funcionara. Audrey y tú en la cafetería, en la joyería, en su coche. Fotos bastante reveladoras. Noah parecía totalmente destrozado. Dame tiempo, susurró. Al menos una semana. Lo resolveré. Ni un día más, le cortó Clyde. Y quiero que Violet tenga el dinero antes de que acabe la semana. Los $5,200. Se dio la vuelta y se dirigió a su coche, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Ahora sabía que Noah no solo era un ladrón, sino un traidor, y necesitaba el dinero de Violet para tomarse unas románticas vacaciones con su amante. Clyde apretó los puños, conteniendo las ganas de volver y decirle a su yerno lo que pensaba de él. Pero ahora mismo era más importante proteger a Violet y conseguir que Esther recibiera tratamiento. Subió al coche y sacó el teléfono para llamar a su hija, pero cambió de idea. Era mejor darle a Noah la oportunidad de confesar. Si no lo hacía, Clyde intervendría. Mientras tanto, tenía que seguir vigilando a su yerno. Algo le decía que Audrey y el dinero robado no eran más que la punta del iceberg. Violet se despertó con el timbre del despertador, echando mano habitualmente a la mitad vacía de la cama. Noah se había vuelto a marchar temprano, algo habitual últimamente. Violet se quedó mirando el techo y se preguntó cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio. 7 años atrás habían sido tan felices, tan seguros de su futuro. Ahora era como si un muro de insinuaciones y sospechas hubiera crecido entre ellos. Suspirando, Violeta se levantó y empezó a prepararse para ir a trabajar. Hoy tenía que pasar por el banco. El médico de su madre había concertado una cita para una consulta de terapia experimental y se requería un anticipo. Pensaba sacar el dinero de sus ahorros secretos y dárselo a sus padres esta noche. Después de desayunar, Violet subió al dormitorio y se acercó a la cómoda. Apartó una pila de jerseys viejos y se quedó helada, desconcertada. La caja no estaba en su lugar habitual. Violet rebuscó en todo el cajón y luego en los demás. No había nada. No puede ser, murmuró, sintiendo que el pánico aumentaba. Tenía que estar aquí. Violet buscó por toda la habitación, debajo de la cama, en el armario, incluso en los lugares más insospechados. La caja no estaba por ninguna parte. $5,200, todos sus ahorros para el tratamiento de su madre, habían desaparecido. Se sentó en el borde de la cama tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quién podría haberse llevado la caja? Nadie había venido a casa, excepto sus padres, para cenar. ¿Noah? ¿Por qué iba a robar el dinero? ¿O alguien había entrado en la casa mientras dormían? Con manos temblorosas, Violet sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Sonó, pero Noah no contestó. Dejó un mensaje pidiendo que la llamaran urgentemente y comprobó la puerta principal y las ventanas. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Después marcó el número de su padre. «¿Papá? Soy yo», dijo cuando Clyde contestó.
Tengo un problema. ¿Puedes venir? 20 minutos más tarde, Clyde estaba en su casa. Violet, pálida y preocupada, lo recibió en la puerta. ¿Qué te pasa?, preguntó entrando en el salón. Mis ahorros han desaparecido, contestó Violet sentándose en el sofá. Los guardaba en la caja de mi abuela, en la cómoda, debajo de los jerseys. Esta mañana no estaba allí. Clyde se sentó junto a su hija, observando atentamente su reacción. ¿Cuánto había? $5,200, suspiró Violet. Estaba ahorrando para el tratamiento de mamá. Quería dárselo hoy para el anticipo de su terapia. Clyde cogió la mano de su hija. Podría decirle la verdad ahora mismo, abrirle los ojos al hecho de que su marido era un ladrón y un tramposo. Pero mirando su rostro demacrado, sabía que le rompería el corazón, y aunque ella tendría que saber la verdad tarde o temprano, ahora podría no ser el momento adecuado. ¿Estás seguro de que no has movido la caja a otro sitio?, preguntó, decidiendo dar a Noah la oportunidad de arreglarlo él mismo. Por supuesto, asintió Violet. Siempre la guardé allí para que Noah no la encontrara. ¿Le ocultaste a tu marido que tenías ahorros?, preguntó Clyde, aunque ya sabía la respuesta. Violet bajó los ojos avergonzada. Sí, él no entiende por qué quiero ayudar tanto a mamá. Cree que deberíamos pensar primero en nosotros, en nuestro futuro. Solíamos discutir mucho por eso. Clyde asintió, ocultando su enfado. Ahora entiendo por qué Noah había decidido robar ese dinero con tanta facilidad. Se creía con derecho a ello. ¿Y no le dijiste a Noah dónde guardabas el dinero? No, nunca, dijo Violet con firmeza. Solo lo sabíais tú y mamá. Clyde se lo pensó un momento. Podía decirle ahora que había visto a Noah robar la caja, pero si lo hacía, Violet se enfrentaría a su marido y él podría huir con su amante sin devolver el dinero. Y Esther necesita el dinero para el tratamiento. ¿Has llamado ya a Noah?, preguntó. Sí, pero no contestó. Violet tiró nerviosamente del dobladillo de su manga. ¿Crees que es él? Clyde miró a su hija detenidamente. Sus ojos ya estaban llenos de sospechas, pero también de una desesperada falta de voluntad para creer que su marido la había traicionado. No lo sé, mintió, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. ¿Cuándo fue la última vez que comprobó la caja? Hace 2 días, después de tu visita, respondió Violet. Todo estaba allí. ¿Y quién más ha venido a la casa desde entonces? Nadie. Violet negó con la cabeza. Solo Noah y yo. Clyde se levantó y se paseó por la habitación fingiendo pensar. Quizá haya sido un ladrón, sugirió. ¿Notaste algo sospechoso? ¿Ventanas abiertas? ¿Huellas? Violet movió la cabeza negativamente. Nada de eso. Pero la caja es difícil de encontrar por accidente. Estaba bien escondida. Así que el ladrón debía de saber dónde buscar, dijo Clyde pensativo. Hubo una larga pausa. Violet miró a su padre y poco a poco se fue dando cuenta. ¿Crees que es Noah?, preguntó en voz baja. Clyde se sentó junto a su hija y le rodeó los hombros con el brazo. Violet, no quiero sacar conclusiones precipitadas. Pero tú misma lo has dicho. Nadie más que vosotros dos había estado en la casa, y nadie más que tu madre y yo sabíamos lo de la caja. Y aunque Noah no supiera exactamente dónde la guardabas, podría haberla encontrado cuando no estabas en casa. Violet se cubrió la cara con las manos. No puedo creer que haya hecho eso, susurró. ¿Por qué? Tenemos problemas, por supuesto, pero robarle a tu propia mujer... Clyde abrazó a su hija con más fuerza, sintiéndola temblar. Mira, no saquemos conclusiones precipitadas. Quizá haya otra explicación. Deja que te ayude a averiguarlo. Para empezar, no le digas a Noah que falta el dinero. Ya veremos cómo se comporta. Violet miró a su padre con ojos llorosos. ¿Me ayudarás a encontrar al ladrón? Por supuesto, asintió Clyde con seguridad. Y también encontraremos el dinero, te lo prometo. ¿Y el tratamiento de mamá?, preguntó Violet.
Hoy tengo que hacer el primer pago. Clyde sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y se lo entregó a su hija. Aquí hay $6,000. Iba a dártelos a ti y a Noah por vuestro aniversario, pero creo que son más para el tratamiento de tu madre. Violet abrió los ojos, sorprendida. Papá, no puedo aceptarlos. Es demasiado. Sí que puedes, dijo Clyde con firmeza. Es mi mujer, tu madre. Yo también quiero ayudarla a ponerse mejor. Violet rodeó a su padre con los brazos, apretándose contra su hombro como cuando era niña. Gracias, susurró. Te devolveré el dinero en cuanto encuentre el mío. No te preocupes por eso, dijo Clyde. Lo importante ahora es ayudar a tu madre y averiguar quién se ha llevado la caja. Cuando su hija se marchó, Clyde subió al coche y sacó el teléfono. Iba a llamar a Noah para recordarle su acuerdo, pero cambió de idea. Mejor seguir siguiéndole y reunir más pruebas. Si Noah no devolvía el dinero antes del fin de semana, Clyde se lo contaría todo a Violet. Mientras tanto, dejaría que la hija se concentrara en la salud de su madre. Arrancó el coche y se dirigió a la empresa de transportes. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Clyde pasó la mañana observando el edificio de la empresa de transportes desde un coche aparcado en las inmediaciones. Hacia las 11 vio salir a Noah con Audrey. Subieron al coche de su yerno y se marcharon. Clyde los siguió, manteniendo las distancias. Esta vez se dirigieron a un restaurante a las afueras de la ciudad, un lugar donde era poco probable encontrarse con alguien conocido. Clyde aparcó al otro lado de la calle y observó cómo Noah y Audrey entraban cogidos de la mano. Una hora más tarde salieron y Noah se dirigió a un cajero automático cercano. Clyde vio cómo su yerno sacaba el dinero y se lo entregaba a Audrey. Ella sonrió, lo besó y metió los billetes en el bolso. Aquí es donde va a parar el dinero de Violet, pensó Clyde con amargura. Hizo algunas fotos con su teléfono, aunque no eran muy claras debido a la distancia. Cuando Noah y Audrey se marcharon, Clyde entró en el mismo restaurante y se sentó en la mesa que acababan de dejar. Pidió un café y habló con la camarera. «Creo que he visto aquí a un amigo mío», dijo despreocupadamente. «Un hombre alto de bigotes grises y una chica rubia». «Ah, esa pareja», sonrió la camarera. «Vienen mucho por aquí. Muy simpáticos, siempre dejan una buena propina». «¿Cuánto tiempo llevan viniendo?», preguntó Clyde. «6 meses quizá», dijo ella. «Suelen venir entre semana, cuando no hay demasiada gente. No quieren que los vean juntos». «Ya veo», asintió Clyde. «Mencionó que pronto se iría de vacaciones». «Sí, justo hoy estaban hablando de eso», dijo la camarera. «Algo sobre un balneario y un spa. Parece que van a ser unas vacaciones estupendas». Clyde dio las gracias a la chica y dejó una generosa propina. Así que Noah y Audrey estaban planeando unas vacaciones de lujo, y al parecer pagadas en parte con el dinero de Violet. Volvió al coche y contempló el siguiente paso. Violet necesitaba pruebas, y cuantas más mejor. Pero, ¿cómo conseguirlas? La suerte le sonrió esa misma tarde. Clyde llegó a casa de su hija con la cena, sabiendo que Noah llegaba tarde al trabajo. Violet y él estaban sentados en la cocina hablando del estado de Esther tras su primera cita con el nuevo médico cuando sonó el timbre. «Debe de ser Noah», dijo Violet levantándose. Abrió la puerta, pero en lugar de su marido había un repartidor con un ramo de rosas. «Entrega para Audrey Page», dijo, comprobando su portapapeles. «¿Está aquí?» Violet sacudió la cabeza, confundida. «No, aquí no hay ninguna Audrey Page. Se ha equivocado de dirección». El mensajero volvió a comprobar la dirección. «Qué raro. La dirección es exactamente la correcta. ¿Usted no es Audrey?» «No, soy Violet Thorpe. Solo somos mi marido y yo». El mensajero se encogió de hombros. «Siento molestarla. Debe de haber habido un error». Cuando la puerta se cerró, Violet volvió a la cocina con cara de desconcierto. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó Clyde, aunque ya sabía lo que pasaba.
Un mensajero ha traído flores para una tal Audrey Page a nuestra dirección, contestó Violet. Extraño, ¿verdad? Clyde puso cara de pensativo. Quizá alguien se equivocó con el número de la casa. Tal vez, asintió Violet, pero había un destello de sospecha en sus ojos. ¿No conoces a ninguna Audrey Page? No. Clyde negó con la cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Violet se encogió de hombros. El nombre me resultaba familiar. No recuerdo dónde lo había oído antes. Clyde permaneció en silencio, dejando que su hija uniera las piezas del rompecabezas. Sabía que el nombre de Audrey Page debía de haber surgido en su casa, si no de boca del propio Noah, sí en conversaciones telefónicas. Media hora más tarde llegó Noah. Parecía cansado, pero se tensó visiblemente al ver a Clyde en la cocina. Clyde, asintió. No esperaba verte. He traído la cena, explicó Clyde. Violet hablaba de la primera visita de Esther al nuevo médico. Noah asintió y se dirigió a la nevera a por una cerveza. Violet lo observó con una nueva mirada de sospecha en los ojos. Por cierto, hoy ha venido un repartidor de flores, dijo despreocupadamente. Estaba buscando a Audrey Page. Noah se quedó helado con la puerta de la nevera abierta y luego se enderezó lentamente. ¿En serio? Su voz sonaba demasiado plana. Era raro. Debía de haberse equivocado de dirección. Sí, eso es lo que pensaba, asintió Violet. Aunque el nombre me suena. No recuerdo dónde lo había oído antes. Noah se encogió de hombros evitando la mirada de su mujer. No tengo ni idea. Quizá sea un cliente de tu clínica. Puede, asintió Violet, pero era evidente que no se lo creía. Clyde observó este intercambio de comentarios con interés. Noah estaba claramente nervioso y Violet empezaba a sospechar algo. Bueno, tengo que irme, dijo Clyde poniéndose en pie. Esther me espera en casa. Violet acompañó a su padre hasta la puerta. Gracias por tu ayuda, papá, dijo en voz baja. Y también por el dinero. De nada, querida, contestó Clyde. Manténme informado si te enteras de algo sobre la caja desaparecida. Violet asintió, y Clyde vio determinación en sus ojos. Empezaba a encajar las piezas del rompecabezas. Al día siguiente, Clyde volvió a visitar a su hija, pero a petición de ella. Violet se reunió con él en el salón, pálida y con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Qué te pasa?, preguntó Clyde, aunque ya lo había adivinado. Violet le tendió el teléfono en silencio. La pantalla se abrió a la correspondencia de Noah con alguien guardado en sus contactos como billetes comprados para el día 15, hotel reservado para 10 días. Va a ser increíble, cariño. No puedo esperar a verte en traje de baño. Yo tampoco puedo esperar. No puedo esperar a estar los dos solos sin todo este secretismo. ¿Cuándo se lo vas a decir? Después de las vacaciones. No es un buen momento. Tiene problemas con su madre. Clyde miró a su hija. ¿Dónde has encontrado esto? En su teléfono, contestó Violet. Se lo dejó cargando en la cocina cuando fue a ducharse. No quería espiar, pero después de aquellas flores para Audrey y el dinero desaparecido... No terminó la frase, pero Clyde la entendió. La sospecha se apoderó de ella y Violet comprobó el teléfono de su marido. ¿Crees que es Audrey Page?, preguntó él. Lo he buscado en Google, asintió Violet. Audrey Page trabaja como expedidora para la empresa de transportes de Noah. Encontré su perfil en las redes sociales. Es muy guapa. Había amargura en la voz de Violet. Clyde se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Lo siento, Violet. Entonces, es verdad, susurró ella. Me está engañando, y probablemente sea él quien se llevó mi dinero para sus vacaciones. Clyde asintió. Era hora de decir la verdad. Violet, tengo que decirte algo, comenzó. Sé que Noah se llevó tu dinero. Violet se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué? ¿De dónde? Le vi hacerlo, admitió Clyde. Esa noche, después de cenar,
Volvía por mis gafas y me lo encontré con tu caja. Los ojos de Violet se abrieron de golpe. ¿Y no me lo dijiste? Quería darle la oportunidad de recuperar el dinero, explicó Clyde. Le di un ultimátum, o devolvía el dinero y te lo decía él mismo, o lo hacía yo. Le di una semana. ¿Y lo has estado siguiendo todo este tiempo? Violet lo adivinó. ¿Por eso sabías lo de Audrey? Clyde asintió. Quería estar seguro antes de romperle el corazón, y esperaba que entrara en razón y arreglara las cosas. Violet se cubrió la cara con las manos. 7 años de matrimonio y me traicionó tan fácilmente. ¿Por qué? ¿Por un romance de vacaciones con una despachadora? Lo siento, repitió Clyde. Debería habértelo dicho enseguida. Violet negó con la cabeza. No, hiciste lo correcto. Me protegiste, como siempre haces, y me diste el dinero para el tratamiento de mamá sin decirme que sabías lo del robo. Se quedó callada un momento y luego miró a su padre. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Clyde le apretó la mano. Eso lo tienes que decidir tú, pero elijas lo que elijas, yo te apoyaré. Violet asintió, secándose las lágrimas. Volverá esta noche. Hablaré con él. ¿Quieres que esté a tu lado? Preguntó Clyde. No, Violet negó con la cabeza. Eso es entre Noah y yo. Pero gracias, papá, por todo. Clyde abrazó a su hija, sintiendo cómo se mezclaban en su interior la rabia hacia su yerno y el orgullo por la fortaleza de su hija. Sabía que la conversación que se avecinaba sería dura, pero estaba seguro de que Violet podría soportarla. Siempre había sido más fuerte de lo que él pensaba. Si me necesitas, llámame, dijo, poniéndose en pie. Cuando quieras. Violet asintió, y Clyde vio en sus ojos un reflejo de su propia determinación. Los genes hacen efecto, pensó con una leve sonrisa. Al salir de casa de su hija, Clyde se sintió extrañamente aliviado. El secreto había salido a la luz y ahora Violet decidiría su propio destino, y él estaría allí para apoyarla, eligiera lo que eligiera. Pesadas nubes grises se cernían sobre Hartford, prometiendo lluvia, como si la propia naturaleza tuviera una premonición de la tormenta que se avecinaba en la vida de la familia Thorpe. Clyde Norris se sentó en su coche frente a la empresa de transportes donde trabajaba Noah y contempló la conversación que se avecinaba. El plan era sencillo: dar a su yerno una última oportunidad de hacer lo correcto, y si se negaba, actuar con decisión. Vio a Noah salir del edificio de la empresa y dirigirse hacia el aparcamiento. Clyde arrancó el motor y se acercó, deteniéndose justo delante de él. Los ojos de Noah se abrieron de sorpresa al reconocer a su suegro. «Tenemos que hablar», dijo Clyde, bajando la ventanilla. Noah miró a su alrededor, como buscando una vía de escape, pero luego asintió de mala gana y subió al coche. «¿Qué haces aquí, Clyde?», preguntó con voz tensa. «Comprobar el progreso de la recuperación del dinero robado», contestó Clyde sin rodeos. «Ya casi ha vencido el plazo». Noah hizo una mueca y se volvió hacia la ventana. «Estoy en ello. Solo necesito un poco más de tiempo». «No hay tiempo», le cortó Clyde. «Violet ya sabe lo de Audrey. Eso no era del todo cierto. Violet solo lo sospechaba, pero aún no estaba segura». La reacción de Noah, sin embargo, confirmó todos los temores de Clyde. Su cuñado palideció y se volvió bruscamente hacia él. «¿Qué? ¿Dónde ha...?» «No importa», lo interrumpió Clyde. «Lo que importa es que ahora estás en una encrucijada, Noah, y tu decisión determinará lo doloroso que será lo que ocurra a continuación». Noah se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. «¿Qué quieres de mí?» «Lo mismo que querías antes», contestó Clyde. «Devuélveme el dinero que le robaste a Violet, los $5,200, y dile sinceramente que la engañaste». «Arruinaría nuestro matrimonio», objetó Noah. «Vuestro matrimonio ya está roto», dijo Clyde con rigidez. «Lo arruinaste cuando empezaste a ver a Audrey a espaldas de mi hija».
Cuando robaste el dinero destinado al tratamiento médico de su madre para gastártelo en unas vacaciones con tu amante. Noah permaneció en silencio, con la mirada fija al frente. Tienes que elegir, continuó Clyde. O se lo cuentas tú mismo a Violet y devuelves el dinero, o lo haré yo por ti. Y créeme, mi versión de la historia te hará quedar mucho peor. Vas de farol, intentó objetar Noah. No tienes pruebas. Clyde sacó su teléfono y mostró varias fotos de Noah y Audrey. En una cafetería, a la salida de una joyería, besándose delante de un coche. ¿Es suficiente?, preguntó. ¿O debería enseñar los mensajes que le enviaste a Audrey? Violet los encontró en tu teléfono. La cara de Noah se contorsionó con una mezcla de miedo y rabia. ¿Me habéis estado espiando? Eso es una invasión de la intimidad. ¿Cómo llamas a robarle dinero a tu propia mujer? Clyde paró. Estoy defendiendo a mi hija y a mi mujer, cuya salud habéis puesto en peligro por vuestro egoísmo. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Estaba claro que Noah se debatía consigo mismo, sopesando sus opciones. De acuerdo, dijo al fin. Devolveré el dinero, pero necesito al menos unos días. No, contestó Clyde con firmeza. Hoy mismo. Me das el dinero ahora, y luego te vas a casa y le cuentas a Violet sinceramente lo de Audrey. No llevo tanto dinero encima. Noah se indignó. Entonces iremos al banco, sugirió Clyde con indiferencia. Puedes sacarlo de la cuenta. Noah parecía acorralado. No lo entiendes, dijo en voz baja. Me gasté ese dinero. En los billetes, en el hotel. Todos los depósitos no reembolsables. Clyde sintió que la ira bullía en su interior. Así que tendría que pedir un préstamo, o vender algo de valor, un coche, por ejemplo, pero devolvería el dinero hoy mismo. Eso es imposible, negó Noah con la cabeza. Nadie me dará un préstamo en un día. Entonces pídeselo a tu Audrey, sugirió Clyde secamente. O confiesa tu bancarrota a Violet y pídele perdón. La elección es tuya. Noah miró a su suegro con odio indisimulado. Siempre te he caído mal, ¿verdad? Desde el principio, no me consideraste lo bastante bueno para tu preciosa hija. Creía que eras un hombre decente hasta que la engañaste y le robaste el dinero, replicó Clyde. Ahora, o devuelves el dinero y se lo cuentas tú mismo a Violet, o lo haré yo por ti, y no solo a ella, sino también a tus jefes. ¿Qué? Noah se volvió contra él. ¿No te atreverías? Sí, me atrevería, dijo Clyde con seguridad. Ya he hecho averiguaciones. Tu empresa es muy estricta con las relaciones personales entre empleados, sobre todo si uno de ellos distribuye vuelos. Y usted, por lo que tengo entendido, conseguía las mejores rutas gracias a su relación especial con el despachador. Noah se puso aún más pálido. Vas a arruinar mi carrera. Tú mismo la arruinaste, replicó Clyde con rigidez. Con tus acciones, solo voy a decir la verdad. Noah se sentó con los puños apretados y el rostro contorsionado por la rabia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó apretando los dientes. Ya te lo he dicho. Devuelve el dinero y confiésaselo todo a Violet, hoy mismo. ¿Y si me niego? Clyde se encogió de hombros. Entonces mañana por la mañana estaré en el despacho de tu director con pruebas de tu relación poco profesional con Audrey, y esta noche le enseñaré a Violet todas las fotos y le contaré cómo te pillé robándole su dinero. Se miraron fijamente durante unos largos segundos. Finalmente, Noah apartó la mirada. «De acuerdo», murmuró. «Hablaré con Violet esta noche». «¿Y el dinero?», le recordó Clyde. Balbuceó Noah. «No puedo devolverlo esta noche. Necesito tiempo para reunir tanto dinero». Clyde miró fijamente a su yerno, tratando de ver si decía la verdad o se andaba con rodeos. «Tienes 3 días para devolverlo», dijo por fin. «Pero habla hoy con Violet. Si no, mañana iré a ver a tus superiores». Noah asintió a regañadientes. «Trato hecho. Y no hagas ninguna tontería», añadió Clyde. «Estaré vigilando».
Noah salió del coche dando un portazo más fuerte de lo necesario. Clyde observó a su yerno caminar hacia su coche, encorvado y con la cabeza gacha. A pesar de su ira, sintió una ligera lástima por aquel hombre que había arruinado su vida por una pasión pasajera, pero la lástima fue rápidamente sustituida por determinación. Clyde no estaba seguro de que Noah cumpliera su palabra. Probablemente intentaría poner excusas o mentir a Violet, así que había que preparar un plan alternativo. Sacó el teléfono y marcó el número de su hija. «Violet, necesito hablar contigo. Es muy importante». Una hora más tarde, Clyde estaba sentado en la cocina de su hija, contándole toda la historia desde el principio. Cómo había pillado a Noah con la caja, cómo lo había seguido y había descubierto su relación con Audrey, cómo había intentado darle una oportunidad para arreglar las cosas. Violet escuchaba en silencio, enjugándose solo de vez en cuando las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Sospechaba algo así», dijo al fin, cuando Clyde hubo terminado. «Pero no pensé que fuera tan grave, que él robado mis ahorros para ella». «Lo siento», dijo Clyde con sinceridad. Quería darle una oportunidad para arreglar las cosas, pero no hizo más que empeorarlas. Violet asintió, mirando por la ventana las nubes que se acumulaban. «Llegará en un par de horas», dijo. «¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?», preguntó Clyde, cubriéndole la mano con la suya. Violet vaciló, y su mirada se endureció. «Quiero oírle la verdad yo misma, mirarle a los ojos cuando confiese». «Podría mentir», le advirtió Clyde. «Que lo intente», sonrió Violet con amargura. «Tengo sus mensajes a Audrey y tu historia sobre el robo. No dejaré que vuelva a engañarme». Clyde miró a su hija con orgullo. Le recordaba tanto a sí mismo en aquel momento, decidida, fuerte, poco dispuesta a soportar mentiras. «Podría quedarme contigo», sugirió. «Por si la conversación sale mal». Violeta negó con la cabeza. «No, papá. Esto es entre Noah y yo. Yo puedo encargarme». «¿Estás segura?». Clyde miró a su hija detenidamente. «Sí», respondió ella con firmeza. «Pero necesito un favor». «Lo que sea», dijo Clyde inmediatamente. «Llama a sus superiores», dijo Violet. «Háblale de su relación con Audrey. Tiene que entender que la traición tiene consecuencias». Clyde enarcó las cejas, sorprendido. No había esperado que su hija fuera tan dura. «¿Está segura? Podría costarle el puesto». «Y su traición me costó mi familia», replicó Violet. «Y a mamá casi le cuesta la salud. Es justo que él también pierda algo». Clyde asintió, comprendiendo la determinación de su hija. «De acuerdo, te llamaré esta noche». Se despidieron con un abrazo, y Clyde sintió que Violet le apretaba la mano con fuerza. «Gracias, papá», dijo en voz baja, «por protegernos a mamá y a mí». «Siempre», respondió él con sencillez. Al salir de casa de su hija, Clyde subió a su coche y marcó el número de la empresa de transportes. Para su sorpresa, el director accedió a reunirse con él de inmediato. Al parecer, la mención del incumplimiento de la ética empresarial había surtido efecto. El despacho del director de la Hartford Express Transport Company estaba en la primera planta de un edificio bajo de ladrillo rojo. Stephen Hawkins, un hombre corpulento de porte militar y corte de pelo corto, saludó a Clyde con cortesía profesional. «Señor Norris, ¿debo entender que desea hablar de una infracción de la ética empresarial por parte de nuestros empleados?», preguntó señalando la silla de Clyde. «Así es», asintió Clyde, sentándose. «Estamos hablando del conductor Noah Thorpe y de la despachadora Audrey Page». Hawkins ladeó ligeramente la cabeza. «¿Y cuál es la naturaleza de la violación?». «Mantienen una relación sentimental», dijo Clyde sin rodeos. «Y Thorpe está casado, con mi hija». El director frunció el ceño. «La vida privada de los empleados no suele ser asunto nuestro, señor Norris, a menos que afecte al flujo de trabajo». «Lo hace», dijo Clyde con seguridad.
Audrey Page, como despachadora, asigna las rutas a los conductores, y he observado que Noah Thorpe suele recibir las rutas más favorables. Es injusto para los demás conductores, ¿no cree? Hawkins golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Es una acusación grave, señor Norris. ¿Tiene alguna prueba? Clyde sacó su teléfono y mostró al director unas fotos de Noah y Audrey juntos. Llevan meses saliendo, dijo. Si comprueba la distribución de los vuelos durante ese período, probablemente encontrará un patrón. Hawkins escrutó las fotografías y luego volvió la mirada hacia Clyde. ¿Por qué ha decidido informar de esto ahora? Clyde estaba preparado para la pregunta. Porque acabo de descubrir que Noah Thorpe robó dinero a mi hija, su esposa, para pagarse unas vacaciones románticas con Audrey Page. Ese dinero estaba destinado al tratamiento de mi esposa, que padece una grave enfermedad. Creo que una persona capaz de semejante acto no debería ser favorecida en el trabajo por su conexión. Hawkins suspiró pesadamente. Señor Norris, le agradezco su franqueza. Somos muy estrictos a la hora de asegurarnos de que no haya relaciones poco profesionales entre despachadores y conductores por esa misma razón. Revisaré personalmente las asignaciones de vuelos y hablaré con ambos empleados. Si se confirma la información, se tomarán las medidas oportunas. Gracias, asintió Clyde poniéndose en pie. Cuento con su objetividad. Al salir del edificio de la empresa de transportes, Clyde sintió sentimientos encontrados. Por un lado, había cumplido la petición de su hija y restablecido la justicia. Por otro, se dio cuenta de que sus acciones podían afectar seriamente al futuro de Noah. Pero al recordar cómo su yerno había robado el dinero destinado al tratamiento de Esther, dejó a un lado sus dudas. Noah había elegido su propio camino y debía asumir la responsabilidad de sus actos. Aquella tarde se desató una tormenta en casa de Violet y Noah. Clyde se enteró por su hija, que le llamó sobre las 10 de la noche. Lo negó todo, dijo Violet con voz temblorosa por la ira. Incluso cuando le enseñé los mensajes, intentó justificarse. Dijo que solo era amistad, que yo lo había entendido mal. ¿Y cuando le preguntaste por el dinero?, preguntó Clyde. Al principio fingió que no sabía lo que quería decir. Luego, cuando le dije que le habías visto con la caja, lo admitió, pero afirmó que había pedido prestado el dinero y que iba a devolverlo. «Y tú no te lo creíste», afirmó Clyde. «Claro que no», resopló Violet. «Yo no nací ayer. Además, me diste suficiente información para armar todo el cuadro». «¿Cómo terminó?», preguntó Clyde con cautela. «Le dije que sabía lo de las vacaciones que había planeado con Audrey, que sabía que estaba consiguiendo los mejores vuelos gracias a ella, y que no quería volver a verle en aquella casa». Clyde pudo oír las lágrimas contenidas en la voz de su hija. «Violet, puedo ir si quieres», se ofreció. «No, está bien», respondió ella. Noah se marchó. Dijo que volvería a por sus cosas mañana cuando yo estuviera fuera. ¿Y ahora qué? No lo sé, admitió Violet con sinceridad. Todo ha pasado muy deprisa. Ayer tenía un marido y planes para mi futuro, y hoy todo se ha ido. Lo siento, cariño, dijo Clyde con sinceridad. Pero eres fuerte, lo superarás. Lo sé, dijo Violet con confianza. Solo hace falta tiempo para darse cuenta de todo. Por cierto, ¿hablaste con sus superiores? Sí, confirmó Clyde. El director dijo que lo investigaría. Bien, dijo Violet tras una pausa. Noah debe darse cuenta de que no se puede traicionar a la gente y salir impune. Clyde observó mentalmente cómo había cambiado su hija en los últimos días. Estaba pasando de ser una mujer blanda e insegura a una persona decidida que no tenía miedo de defenderse. En eso se parecía mucho a él. «Si necesitas algo, dímelo», le ofreció. «Gracias, papá», dijo Violet. «Ahora mismo necesito estar sola y pensar en las cosas». Después de hablar con su hija,
Clyde se sentó en su estudio durante largo rato, mirando una vieja fotografía de Violet y él pescando. Ella tenía unos 12 años y estaba muy orgullosa de su primera captura. Entonces estaban muy unidos, pero algo había ido mal. El rigor de él, la rebeldía adolescente de ella, malentendidos por ambas partes. Poco a poco se fueron distanciando, y cuando ella y Noah se casaron, solo mantenían un contacto formal. Ahora, gracias a esta crisis, tenían la oportunidad de reconstruir su relación. Clyde no se alegraba de lo que estaba pasando su hija, pero tal vez de este dolor naciera algo bueno. A la mañana siguiente recibió una llamada del director de la empresa de transportes. «Señor Norris, he comprobado la información que me ha facilitado», dijo Hawkins. Tenía razón. La asignación de vuelos era, en efecto, injusta. Noah Thorpe había estado recibiendo las rutas más rentables durante los últimos 6 meses, mientras que otros conductores con muchos años de servicio habían quedado en rutas menos rentables. «¿Qué piensa hacer?», preguntó Clyde. «Ya los he llamado a los dos para hablar», respondió el director. Audrey Page ha admitido la relación poco profesional y ha presentado su dimisión. En cuanto a Noah Thorpe, le ofrecimos un traslado a una ruta menos atractiva o la dimisión. ¿Y qué eligió? Se tomó un tiempo para pensárselo, dijo Hawkins. Hasta mañana. Pero a juzgar por su reacción se inclina por la dimisión. Clyde agradeció al director la información y colgó. No estaba especialmente contento de que Noah hubiera perdido su trabajo, pero la justicia exigía que los actos tuvieran consecuencias. Además, ahora Noah y Audrey tendrían más tiempo para su relación, aunque sin el dinero robado a Violet y sin un buen trabajo con vuelos cómodos. Por la noche, Clyde pasó por casa de su hija con la cena. Violet parecía cansada pero tranquila. «Noah se llevó sus cosas», dijo mientras dejaba entrar a su padre en casa. «Dejó una nota diciendo que se pondría en contacto conmigo a través de mi abogado para hablar del divorcio». «¿Cómo te encuentras?», preguntó Clyde, entrando en la cocina. Violet dudó, sacando los platos. «Es extraño», respondió por fin. «Debería estar destrozada, pero me siento bastante aliviada, como si por fin me hubiera desprendido de la pesada mochila que he estado cargando durante años». Clyde asintió comprensivo. Conocía la sensación de poner fin a una relación que hacía tiempo que había dejado de ser útil. «¿Y el dinero?», preguntó. Había prometido devolvérselo. Violet sonrió amargamente. Había escrito en la nota que no podía devolverlo todo de una vez, pero que lo haría a plazos. No le creo, la verdad. «Yo tampoco», admitió Clyde. «Pero no te preocupes por el dinero. Yo ayudaré con el tratamiento de mamá». «Gracias, papá». Violet le apretó la mano agradecida. «No sé qué haría sin ti». Cenaron en un acogedor silencio, interrumpido de vez en cuando por conversaciones sobre la salud de Esther y sus planes de futuro. Violet dijo que estaba pensando en vender la casa, demasiados recuerdos, y mudarse a un piso más cerca de sus padres. «Siempre he pensado que eras demasiado estricta y exigente, que no me entendías ni comprendías lo que yo quería». Clyde bajó los ojos con culpabilidad. «Así es, a menudo he sido injusta contigo». «Puede», asintió Violet, «pero ahora me doy cuenta de que solo intentabas protegerme, de los errores, del dolor, de las malas decisiones. No siempre se me dio bien», dijo Clyde. «Y no siempre encontraba las palabras adecuadas». «Nadie es perfecto», sonrió Violet, «pero ahora te estoy agradecida por haber estado a mi lado cuando te necesité, por ver la verdad que yo no quería ver». Clyde sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a tener conversaciones tan francas con su hija. «Siempre estaré a tu lado», dijo con sencillez. «Pase lo que pase». En ese momento sonó el teléfono de Violet. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es Noah», dijo, mostrándoselo a su padre. «¿Vas a contestar?», preguntó Clyde.
Violet dudó un segundo y luego pulsó con decisión el botón de rechazar llamada. No. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Ahora que se comunicara a través de un abogado, como él mismo había sugerido. Clyde miró a su hija con orgullo. En efecto, se había hecho más fuerte. Aunque tenía un duro camino por delante, divorcio, posiblemente tribunales por la división de bienes, tener que empezar su vida de nuevo, estaba seguro de que Violet podría soportarlo, y él estaría allí para apoyarla en todo lo que pudiera. Habían pasado 3 semanas desde el día en que Violet se enteró de la traición de su marido. La mañana de octubre era inusualmente clara para Hartford. El sol proyectaba un suave resplandor sobre las calles como si la naturaleza intentara compensar la tormenta emocional que asolaba su vida. Violet estaba sentada en la cocina de la casa de sus padres, ayudando a su madre a clasificar las pastillas por días de la semana. Esther tenía mejor aspecto. El nuevo tratamiento empezaba a dar resultados. A pesar del dolor de la ruptura de su propia familia, a Violeta le reconfortaba el hecho de que la salud de su madre estuviera mejorando. ¿Vas a ver hoy a un agente inmobiliario?, preguntó Esther, mirando a su hija con atención. Violet asintió y cerró el último envase de la medicación. A las 2. Me ha prometido enseñarme un piso no muy lejos de aquí, a un par de manzanas. Dijo que el precio era bueno y que el barrio era tranquilo. La decisión de vender la casa no había sido fácil, pero quedarse en un lugar donde cada rincón le recordaba la traición era insoportable. Además, el divorcio obligaba a dividir los bienes, y vender la casa parecía la solución más sensata. ¿Quieres que te acompañe?, sugirió Esther. No, mamá, dijo Violeta en voz baja. Necesitas descansar, y papá ha prometido hacerme compañía. El rostro de Esther se iluminó al oír hablar de Clyde. Últimamente tu padre y tú estáis muy unidos. No sabes lo feliz que me hace. Violet sonrió. Realmente era uno de los pocos cambios positivos de su vida, la recuperación de la relación con su padre. Clyde, que siempre le había parecido severo e inaccesible, ahora le mostraba el tipo de cariño y ternura que ella nunca había notado antes. Sí, por fin empezamos a entendernos, dijo. Es una pena que haya costado tanto calvario. Esther cubrió la mano de su hija con la suya. A veces necesitamos una tormenta para ver lo fuerte que es nuestra casa. Mi casa se construyó sobre arena, sonrió Violeta con amargura. Pero los cimientos de tu verdadera familia son de piedra, dijo Esther. Papá y yo siempre estaremos a tu lado. Violeta abrazó a su madre, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Las últimas semanas habían estado llenas de lágrimas y dolor, pero el apoyo de sus padres la ayudó a sobrellevarlo. Sonó el timbre y un momento después Clyde entró en la cocina. Siempre era puntual, otro rasgo de carácter que Violet apreciaba ahora, en lugar de ser una molestia como lo había sido en su juventud. ¿Lista para la visita?, le preguntó, besándole la mejilla. Casi, respondió Violet levantándose. Dame 5 minutos para hacer la maleta. Mientras subía a por su maleta, Clyde se sentó junto a Esther y le preguntó en voz baja, ¿cómo está? Esther suspiró. Está aguantando, pero es duro para ella, Clyde. 7 años de matrimonio no son ninguna broma. Lo sé, asintió. Pero es más fuerte de lo que pensábamos, de lo que yo pensaba. Siempre has sido fuerte, sonrió Esther suavemente. Es solo que tú eras demasiado duro para darte cuenta. Clyde bajó los ojos con culpabilidad. Había pensado mucho en la relación con su hija a lo largo de las semanas, y se había dado cuenta de que se había perdido muchas cosas por tener demasiados principios y no saber expresar sus sentimientos. Voy a mejorar, prometió. Aún tengo tiempo. Esther le apretó la mano. Todos tenemos tiempo, querida, y ahora lo usaremos con más sabiduría. Cuando Violet bajó, fueron a ver el piso. La agente inmobiliaria, una enérgica mujer de mediana edad,
ya las esperaba fuera de una pequeña casa de ladrillo en una tranquila calle sembrada de hojas otoñales. «Señora Thorpe», preguntó tendiéndoles la mano. «Soy Leslie Brooks. Hablamos por teléfono». «Violet», corrigió ella, estrechándole la mano. «Y este es mi padre, Clyde Norris». Leslie los condujo al segundo piso. Era pequeño pero luminoso, con un amplio salón y una acogedora cocina, y a Violet le gustó de inmediato. «Hay 2 dormitorios», dijo la agente inmobiliaria mientras les enseñaba las habitaciones. «El cuarto de baño está recién reformado. El salón daba al parque». Clyde inspeccionó cuidadosamente el piso, comprobando la fontanería, la electricidad, abriendo y cerrando las ventanas. Su meticulosidad, que antes había molestado a Violet, ahora la hacía sentirse agradecida. «¿Qué te parece?», le preguntó cuando se quedaron solos en el dormitorio y Leslie fue a contestar al teléfono. «Me gusta», admitió Violet. «Es acogedor y está cerca de mis padres». Clyde asintió. «Las tuberías están bien, las ventanas no se abren, la electricidad es nueva, el precio es razonable, sobre todo después de vender la casa». «¿Entonces, la cogemos?», preguntó Violet, que por primera vez en mucho tiempo se sentía un poco entusiasmada con el cambio. «Si te gusta, sí», dijo Clyde. «Es tu decisión, Violet. Yo solo te ayudo con los detalles técnicos». Ella sonrió agradecida a su padre. Antes, él habría insistido en su opinión, le habría dicho qué hacer y cuál era la mejor manera de hacerlo. Ahora le daba espacio para tomar sus propias decisiones y era una experiencia nueva y agradable. «Gracias, papá», dijo, «por la ayuda, por el apoyo, por todo». Clyde tosió torpemente, claramente avergonzado por la muestra de afecto, pero sus ojos se calentaron. «De nada, hija». Después de ver el piso y hablar con el agente inmobiliario sobre los detalles del trato, decidieron almorzar en un pequeño café cercano. En una mesa junto a la ventana, con vistas al parque, donde los árboles ya se vestían de dorado y morado, Violeta sintió una extraña paz. La vida seguía, a pesar del dolor y la decepción. «¿Cómo van los papeles del divorcio?», preguntó Clyde con cautela, sorbiendo su café. Violet suspiró. «El abogado dice que todo va sobre ruedas. Noah no impugna los puntos principales. Creo que solo quiere acabar de una vez y marcharse con Audrey». «¿Ha recuperado el dinero?», preguntó Clyde, frunciendo el ceño. «Parcialmente», respondió Violet. «Transfirió $1000 la semana pasada. Promete el resto a plazos». Clyde se mostró claramente escéptico. «No me creo sus promesas». «Yo tampoco», asintió Violet. «Pero el abogado puso esa cláusula en el acuerdo de divorcio. Si no paga, tendremos influencia legal». Clyde asintió, pero su rostro seguía tenso. Violet sabía que su padre seguía enfadado con Noah, quizá incluso más que ella misma. «¿Cómo lleva mamá el tratamiento?», preguntó cambiando de tema. «Bien», respondió Violet. «El doctor Myers dice que hay progresos visibles. La inflamación está disminuyendo, la movilidad de las articulaciones está mejorando». «Es una noticia estupenda», dijo Clyde, realmente contento. «Sí», asintió Violet. «Gracias por tu ayuda económica, papá. Sin el dinero no habríamos podido empezar el tratamiento tan rápidamente». Clyde le restó importancia. «No es para tanto. La salud de Esther es lo primero». Comieron en acogedor silencio durante un rato, observando a los transeúntes del parque. Entonces Clyde se aclaró la garganta, como si se hubiera decidido, y dijo: «Violet, hay algo que quería decirte desde hace mucho tiempo». Ella levantó la vista, intrigada por su tono serio. «¿De qué se trata, papá?» «El dinero que te di para el tratamiento de mamá». Hizo una pausa. «No eran para tu aniversario, como te dije». Violet enarcó las cejas, sorprendida. «¿Para qué eran?» «Los he estado guardando específicamente para el tratamiento de Esther», admitió Clyde.
desde hacía años, desde que aparecieron los primeros síntomas de su enfermedad. Pero, ¿por qué no dijiste nada?, preguntó Violet confusa. Clyde suspiró, haciendo acopio de sus pensamientos. Sé que siempre he parecido insensible y distante, sobre todo cuando se trataba de emociones. Me costaba expresar mis sentimientos, fruto de mi propia educación, pero eso no significa que no os quisiera a ti y a mamá, solo que lo demostraba a mi manera. Violet escuchó con la respiración contenida. Su padre nunca había sido tan franco con ella. Cuando diagnosticaron a Esther me asusté, continuó Clyde. Muy asustado, pensar que podía perderla, dejó de hablar luchando con sus emociones. Sabía que el tratamiento sería caro, así que empecé a posponerlo. Cada mes, poco a poco, tenía una hucha de la que nadie sabía nada. ¿Ni siquiera tu madre?, se preguntó Violet. Sobre todo mamá, asintió Clyde. Ya sabes lo orgullosa que era. No quería ser una carga para nadie. Si supiera que estaba ahorrando dinero para su tratamiento, probablemente me lo prohibiría. Violet asintió comprensiva. Era tan propia de su madre, siempre pensando en los demás, nunca en sí misma. Cuando me enteré de que tú también ahorrabas dinero para tu madre, continuó Clyde, me sentí conmovido y orgulloso. Y orgullosa. Orgullosa de ti, de tu preocupación, y al mismo tiempo me sentí culpable de no poder aportar suficiente dinero por mi cuenta. Papá, es normal que quisiera ayudar, objetó Violet. También es mi madre. Lo sé, asintió Clyde. Pero para mí siempre ha sido importante cuidar de mi familia. Quizá demasiado importante. No sabía cómo pedir ayuda o aceptarla. Tomó un sorbo de café, ordenando sus ideas. Cuando Noah te robó tus ahorros me puse furiosa. No solo porque te traicionó, sino porque la salud de Esther estaba en juego. No podía permitirlo. Por eso estabas tan decidida, se dio cuenta Violet. Sí, asintió Clyde. Y por eso ofrecí el dinero de mis ahorros. Siempre estuvo destinado al tratamiento de Esther. Simplemente no quería que supieras que estaba preocupado. Violet miró a su padre con ojos nuevos. El hombre que siempre había creído emocionalmente cerrado e incluso frío parecía tener sentimientos profundos, solo que no se le daba bien expresar sus emociones. ¿Cuánto has ahorrado?, preguntó en voz baja. Casi 15,000, respondió Clyde. Eso debería bastar para el tratamiento completo y la rehabilitación de Esther. Violet se quedó en silencio. $15,000 era una suma enorme para su familia, y su padre había estado ahorrándolos durante años, en secreto, sin decírselo a nadie. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó por fin. Clyde miró pensativo por la ventana. Porque había llegado el momento de ser sincero. Contigo, conmigo mismo. Las últimas semanas me han demostrado lo importante que es la franqueza en una familia, lo mucho que perdemos cuando ocultamos nuestros sentimientos. Miró a su hija. Ya no quiero esconderme tras una máscara de rigor y distanciamiento. No quiero que pienses que no me importa, porque no me importa, nunca me ha importado. Violet sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se acercó a la mesa y apretó la palma de la mano de su padre. Gracias por decírmelo, papá. Esto cambia muchas cosas. Para mejor, espero. Clyde sonrió torpemente. Definitivamente para mejor, asintió Violet. Volvieron a casa con Esther, que los recibió en la puerta con la noticia de que el médico había llamado y quería aumentar la dosis de uno de los medicamentos, ya que veía una tendencia positiva. «Es estupendo», se alegró Violeta. «Sí», asintió Esther, pero su rostro seguía preocupado. «Pero el nuevo medicamento es más caro y el seguro solo cubre una parte». «No te preocupes por eso», dijo Clyde, rodeando con el brazo los hombros de su mujer. «Tenemos los medios». Esther miró sorprendida a su marido. «¿Cómo? Nos gastamos casi todos nuestros ahorros en la primera fase del tratamiento». Clyde y Violet se miraron. «Papá tiene un fondo especial», dijo Violet sonriendo.
Lleva mucho tiempo preparándose para este momento. Esther dirigió una mirada de desconcierto a su marido. «¿Clyde? ¿De qué está hablando?» «Vayamos al salón», sugirió. «Yo se lo explicaré todo». Mientras su padre le contaba a su madre sus ahorros secretos, Violet los observaba con una sonrisa. Ver al severo y siempre reservado Clyde Norris abrir su corazón era una experiencia maravillosa. Era como si se reencontrara con un padre al que nunca había conocido realmente. Esther escuchó a su marido con los ojos abiertos de asombro, ternura y profunda gratitud. Cuando terminó, simplemente le abrazó, sin palabras. Permanecieron sentados así durante unos minutos, y Violeta sintió que estaba presente en algo profundamente personal e importante. En los días siguientes, la vida pareció tomar un nuevo ritmo. Violet firmó un contrato para comprar un piso y, con la ayuda de su padre, trasladó a él lo esencial, dejando el resto para venderlo con la casa. Las conversaciones con el abogado del divorcio continuaron, pero ahora eran más un alivio que un dolor. Cada paso la alejaba de su vida pasada y la acercaba a una nueva, desconocida pero llena de posibilidades. Visitaba a sus padres a menudo y ayudaba a su madre con los ejercicios que le había prescrito el fisioterapeuta. Ver cómo Esther recuperaba la fuerza y la movilidad fue la mejor recompensa a todas las pruebas. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en el salón, Esther tejiendo, Clyde leyendo el periódico y Violet hojeando un catálogo de muebles para el nuevo piso, sonó el timbre de la puerta. «Voy yo», dijo Violet levantándose. Un repartidor estaba en la puerta con un sobre grande. «Entrega para Violet Thorpe», dijo tendiéndole el paquete. Violet firmó y volvió al salón, mirando el sobre. La dirección del remitente le resultaba desconocida. «¿De qué se trata?», preguntó Clyde, dejando el papel. Violet abrió el sobre y sacó una carta y un cheque. Recorrió el texto con la mirada y enarcó las cejas, sorprendida. «Es de Noah», dijo, «o mejor dicho, de su abogado. Va a pagar el saldo de la deuda, $4,200. Clyde tarareó sorprendido. «Inesperado. ¿Qué dice?» Violet releyó la carta. Decía que Noah había vendido su moto y su vieja colección de monedas para saldar su deuda, y que él se disculpa por el dolor que ha causado. «Demasiado tarde para eso», gruñó Clyde. «Clyde», lo reprendió Esther con suavidad. «Lo importante es que se ha dado cuenta de su culpa y está intentando deshacer al menos parte de lo que ha hecho». Violet miró pensativa el cheque. El dinero ya no importaba tanto. Tenían los ahorros de Clyde para el tratamiento de Esther, pero el gesto de Noah en sí significaba algo. Tal vez estaba realmente arrepentido, o, más probablemente, Audrey no quería comprometer su vida con un hombre endeudado y con problemas con la ley. «¿Qué vas a hacer con ese dinero?», preguntó Clyde. Violet se lo pensó un momento y luego sonrió. «Creo que voy a guardarlo para el futuro, para empezar de cero». «Es una buena idea», asintió Clyde con aprobación. «Siempre es bueno tener un fondo para los días de lluvia». «O un día lluvioso», añadió Esther con una sonrisa. «Para nuevas posibilidades, nuevos horizontes». Violet miró a sus padres con calidez. A pesar de toda la agitación de los últimos meses, sentía que había ganado algo que no tenía precio, una nueva comprensión de la familia, de su verdadero valor. No la imagen perfecta de las revistas de moda, sino la real, con sus complejidades, sus infravaloraciones, pero también su amor profundo e inquebrantable. Como si leyera sus pensamientos, Clyde se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad al atardecer. «Sabes, Violet», dijo sin volverse, «no hay muchas cosas en la vida que realmente importen. El dinero, la carrera, el estatus, todo es pasajero. Pero la familia…» Se volvió hacia su mujer y su hija. «La familia permanece, pase lo que pase». Esther dejó de tejer y miró a su marido con cariño. «¿Te has convertido en un filósofo en tu vejez, Clyde?». Él sonrió, una rara visión que ahora ocurría cada vez más a menudo.
Por fin había aprendido a apreciar lo que era realmente importante. Violet se acercó a su padre y lo abrazó, otro gesto que antes parecía imposible en su familia. Gracias, papá, dijo en voz baja, por protegernos, por estar siempre a nuestro lado, incluso cuando yo no me daba cuenta. Clyde le devolvió el abrazo con torpeza, pero había un profundo amor y orgullo en sus ojos. Siempre estaré ahí para ti, Violet. Siempre. Esther se unió a ellos y los tres se quedaron junto a la ventana, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Una familia, no perfecta, con sus cicatrices y su historia, pero fuerte, real. Algo que ninguna tormenta podría destruir. Les quedaba mucho por delante, el tratamiento continuado de Esther, la nueva vida de Violet en su propio piso, quizás una nueva relación en algún momento del futuro. Pero ahora mismo, en ese momento, los tres sabían que pasara lo que pasara, podrían superarlo, juntas.